Tres, ya. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3, que está compuesto por Begnén Miguel, Montaño Fausto, Orejuela Jefferson, Perdomo Kevin y de quienes habla Lord Andrade. El tema es memorias, nociones de fundamentales. En la informática, la memoria es un dispositivo que retiene y memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo. Es un componente o conjunto de componentes electrónicos que permiten a una computadora o dispositivo electrónico almacenar o retener y recuperar los datos, instrucciones y programas para su procesamiento. La memoria informática se utiliza también para ejecutar programas, almacenar datos temporales y permitir la comunicación entre diferentes partes del sistema. Una memoria es como un cerebro humano, se utiliza para almacenar datos e instrucciones. Y la memoria de una computadora es el espacio de almacenamiento en la computadora donde los datos van a ser procesada y almacenada las instrucciones necesarias para su procesamiento. La memoria es el CPU, como ya dijimos, que es la unidad central de procesamiento y a la vez es el cerebro de la computadora. Clasificación de la memoria. Existe una gran cantidad de memorias distintas. Vamos a ver algunas clasificaciones en las cuales se pueden realizar con este tipo de memoria. Por la conservación de la información, por el tipo de acceso, por su tecnología de fabricación y operación, por parámetros temporales y por la ubicación. Por la conservación de la información, que es no volátil, que conserva la información sin suministro de energía. La volátil, que es la información que se borra al interrumpirse el suministro de energía. Según por el tipo de acceso, tenemos el aleatorio, que se puede acceder a cualquier dato almacenado con la misma eficacia, y la secuencial, que hay que recorrer el medio para acceder a un determinado dato. Por su tecnología de fabricación y operación, tenemos la semiconductora o estado sólido, que son los circuitos electrónicos. Las magnéticas, que es la magnetización de materiales ferromagnéticos y detección del campo. También tenemos la óptica, que es la reflexión o alteración de haces de luces o láser, etc. Y también por parámetros temporales, que es el tiempo de acceso, la latencia, que es el tiempo desde la solicitud hasta la obtención del dato. En la tasa de datos también tenemos el número de datos transferidos por la unidad de tiempo. También por la ubicación es el aspecto más visible de la memoria y tiene que ver por dónde está colocada, es decir, a los buses donde está conectada. Por ubicación también tenemos la memoria interna o principal o la memoria externa secundaria. La memoria interna se identifica a menudo con la memoria principal, que está conectada a los buses del sistema principal y es direccionable directamente con el microprocesador. Un ejemplo sería la memoria RAM y ROM. La memoria externa o secundaria consta de dispositivos de almacenamiento periféricos tales como discos y cintas. No son asequibles directamente por la CPU, sino que también hay que hacer una petición a través de controladores como por ejemplo los discos duros, disquetes, cintas, CD-ROM, etcétera. La siguiente, características de la memoria o su clasificación. Si pensamos en dotar al computador de una memoria o de conjunto de memoria, tendríamos que conocer bien las características de esta. Pero ¿cuáles son las características que nos pueden permitir diferenciar una memoria de otra? Son muchas, obvios, con la rapidez, el tamaño y el precio. Estas características normalmente vienen derivadas de las características más técnicas. Según la accesibilidad, tenemos la memoria de acceso aleatorio, que es la RAM, la memoria de solo de lectura, que es la ROM, la memoria de lectura y escritura. Y según la jerarquía, tenemos la memoria caché, la memoria principal y la memoria de almacenamiento del disco. En las características tenemos la ubicación, que es donde está la memoria interna, y la memoria externa. Y en la unidad de transferencia tenemos la palabra y el bloque. En la ubicación, que es la memoria interna,
Es la que se identifica a menudo como la memoria principal, que está conectada a los buses del sistema principal. En la memoria externa, que consta de dispositivos de almacenamientos periféricos como tales como los discos y la cinta, que ya lo habíamos dicho anteriormente, y la unidad de transferencia, que describe cuántos datos, bytes, palabras, etcétera, son los que transmite desde la memoria en cada unidad de acceso, como la palabra y el bloque, que la palabra es la unidad natural de la organización de la memoria y el bloque es la unidad mucho mayor que la palabra. Su tamaño es normalmente entre los 256 bytes. Gracias, soy Laura Andrade. Muy buenas tardes, profe. Quien les habla, que es Kevin Perdomo, le voy a hablar sobre la jerarquía de memoria. La jerarquía de memoria es la organización piramidal de la memoria en nivel que tiene la computadora. El objetivo es conseguir que el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencia. En esta pirámide podemos observar lo siguiente: cuanto más arriba de la pirámide, más cerca físicamente del procesador nos vamos a encontrar. Cuanto más arriba, mayor el costo también. Cuanto más arriba, menor la capacidad, y cuanto más arriba, menor el tiempo de acceso. Entonces, tenemos que armar una jerarquía dentro de la máquina con varios de este tipo de memoria, tratando de lograr que el costo se asemeje a los costos de la memoria de los niveles inferiores. El tiempo de acceso se asemeja a los tiempos de la memoria de los niveles superiores, y la capacidad se asemeja a los niveles inferiores. La jerarquía de memoria es la organización piramidal de la memoria en nivel que tiene la computadora. El objetivo es acercarse el rendimiento de una memoria de gran velocidad a coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de la cercanía de referencia. Esto tiene puntos básicos. Los puntos básicos relacionados con la memoria pueden resumirse en capacidad, velocidad y coste de bits. La cuestión de la capacidad es simple. Cuanto más memoria haya disponible, más podrá utilizarse. La velocidad óptima para la memoria es la velocidad a la que el microprocesador puede trabajar, de modo que haya tiempo de espera entre cálculo y cálculo, utilizando para traer operados o guardar resultados. En la suma, el coste de la memoria no debe ser excesivo para que sea factible construir un equipo accesible. Los tres factores compiten entre sí, por lo que hay que encontrar un equilibrio. Y esta conlleva con las siguientes afirmaciones que son válidas, como: a menor tiempo de acceso, mayor coste; a mayor capacidad, menor coste de bit; y a mayor capacidad, menor velocidad. Se busca entonces encontrar con la capacidad suficiente de memoria, con una velocidad que sirva para satisfacer la demanda de rendimiento y con un coste que no sea accesible. Gracias a su principio llamado cercanía de referencia, es factible utilizar una mezcla de los distintos tipos y lograr un rendimiento cercano al de la memoria más rápido. Niveles jerárquicos. La jerarquía de la memoria es un concepto de informática que se refiere a la organización de diferentes tipos de memorias utilizando un sistema de computadora. Estas memorias se organizan en niveles jerárquicos para optimizar el rendimiento y la eficiencia del acceso a los datos por parte del procesador. Los niveles típicos de la jerarquía de memorias incluyen el nivel 0, que es registro; el nivel 1, que es memoria caché; el nivel 2, que es memoria primaria RAM; el nivel 3, que es disco duro con el mecanismo de memoria virtual; y el nivel 4, que es la cinta magnética. El nivel 0, que es registro, nos dice que son las ubicaciones de almacenamiento más rápidas y cercanas al procesador. Cada CPU tiene un conjunto de registros que se utiliza para almacenar datos temporales y realiza operaciones de manera eficiente. El nivel 1 de la memoria caché dice que son memorias caché que se encuentran cerca del procesador, pero son más grandes y más lentas que los registros. La caché L1 es el más cercano al procesador
y la más rápida, mientras que la L3 es la más grande, pero también es la más lenta. La caché se utiliza para almacenar datos y códigos que se utilizan con frecuencia para reducir la latencia en el acceso a las memorias principales. La memoria principal es RAM. La memoria principal es la memoria de acceso aleatorio RAM que almacena datos y programa mientras se ejecuta en la computadora. Es la más lenta que la caché, pero tiene la capacidad mucho mayor. El nivel 3 disco duro. Aunque no son considerados parte de la jerarquía de la memoria en el sentido tradicional, el almacenamiento del disco duro o SSD se utiliza para almacenar datos de manera persistente. Es mucho más lenta que la memoria RAM, pero tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor. El nivel 4 que son las cintas magnéticas, consideradas las más lentas, con mayor capacidad y acceso secuencial. Las cintas magnéticas son un medio de almacenamiento secuencial que se utiliza principalmente para el almacenamiento a largo plazo y la copia de la seguridad de datos. Son conocidas por su alta capacidad de almacenamiento, pero son muy lentas en términos de acceso de datos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profe. Soy Miguel Bainé. Le habla de memorias internas y semiconductoras. ¿Qué es la memoria interna de la computadora? La memoria interna de la computadora sirve para almacenar información que el sistema utiliza para el inicio y para que funcionen varios tipos de programas. Como los sistemas operativos, la memoria interna suele estar en microchip pequeños, que está unido conectado a la placa madre. La memoria de la computadora, la memoria de la computadora puede tener desde algunas megabytes hasta varios gigabytes. La siguiente, memoria semiconductora. La memoria semiconductora usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria semiconductor puede tener millones de minúsculos de transistores o condensadores. Existen memorias de semiconductores varios tipos, volátiles y no volátiles. En las computadoras modernas, la memoria principal consiste casi exclusivamente en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio o más comúnmente RAM. Su acrónimo en inglés, con el cambio de siglo, ha habido un crecimiento constante en el uso de un nuevo tipo de memoria de semiconductores no volátil llamado memoria flash. Dicho crecimiento se ha dado principalmente en el campo de la memoria fuera de línea en las computadoras domésticas. Las memorias de semiconductores no volátiles se están usando también como memoria secundaria en varios dispositivos de electrónica avanzada y computadores especializadas y no especializadas. Transistores o condensadores es un tipo de electrónico semiconductor que cumple funciones amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Así es. Tipos de memoria semiconductores. Memoria empleada como memoria principal del computador, memoria de solo lectura o de solo lectura preferente. No volátiles. Son aquellas memorias cuyo contenido de datos almacenados no se pierden aún si no están, si no necesitan, si no es energética. Algunas de ellas son EPROM, NVRAM y PRAM. O solo lectura o lectura preferente, lectura de aleatorias por palabra, escritura, borrador por bloques, con limitaciones, utilidad, almacenamiento de datos y o programas permanentes. Ejemplo, datos estadísticos, programas de inicio, etcétera. Memoria de lectura escrita de acceso aleatorio, lectura escrita por palabras y eficiente. Volátiles, memorias volátiles son aquellas memorias cuya información se pierde al interrumpirse la energía eléctrica. Una de ellas son DRAM, RAM, SRAM, HPU y GOTR. Utilidad, almacenamiento de datos y programas en tiempos de ejecución. Memorias empleadas como memoria secundaria, memoria flat, no volátiles, lectura y escritura eficientes por bloque. Gracias. A continuación, mi compañero.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Orifuela Jefferson. Yo voy a hablar sobre la memoria RAM. Dice que la memoria RAM, conocido como también memoria de acceso aleatoria, es la memoria principal del dispositivo en la que se almacena programas y datos. Por sus siglas en inglés se le conoce como Random Access Memory y que dice que es el lugar en el que se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central del procesamiento y otras unidades del PC, que en el año 1969, o sea, se lanzó una de las primeras memorias RAM basada en semiconductores de silicio, o sea, por parte del Intel, que tenía un integrado de 3101 de 64 bits de memoria. Y también más adelante se presentó otra memoria, el DRAM de 1024 bytes, referencia de 1103, que fue, o sea, comercializada con éxito, que quiere decir que lo que se lanzó en la segunda memoria de RAM o sea, se comercializó bien. Y por otro lado, también dice que la memoria RAM o aleatoria es conocida como memoria volátil. ¿Por qué volátil? Porque cuando se pierde, o sea, por ejemplo, en la computadora, si está prendido, o sea, permanece los datos, pero si se apaga, o sea, los datos ya se borran. Por eso también se le conoce como memoria volátil. Y también dice que es una memoria muy rápida también. Y esta memoria también, o sea, está basada en semiconductores, como dije anteriormente, que puede ser leída y también escrita por el microprocesador, como por otros dispositivos de hardware, que pueden ser, o sea, lo que utilizan más esto son ordenadores móviles, portátiles o tablets, que su función es soportar el sistema operativo y los procesos realizados en los dispositivos móviles. Y por otro lado, también dice que es una memoria de acceso aleatoria que un byte o una palabra se puede encontrar de forma clara y directa, sin necesidad, o sea, de tener en cuenta los bytes almacenados antes o después de esa palabra, que permite el acceso para escritura y lectura de información que nosotros podemos, o sea, observar y también podemos escribir. Y de ahí también tenemos que dice que sirve para conseguir, o sea, más velocidad de respuesta. Por eso es una memoria muy rápida, se le conoce también como memoria muy rápida. Y de ahí tenemos algunas clasificaciones, o sea, básicas de la memoria RAM. Primero tenemos por el tipo de buses, que dice que tiene buses de lectura y escritura separadas, que tiene un bus único de lectura tanto como escritura en chip de memorias. Y por otra parte también tenemos por el tipo de sincronismo, que entra asincrónicas, que dice que la lectura y escritura ocurre tan pronto se activan, o sea, los señales de control. Y sincrónicas, la lectura y escritura ocurren cuando se produce un flanco activo de la señal de reloj. Y también por último tenemos por el tipo de celda de memoria, que dice que ahí entra la estática y la dinámica, la estática, que cada celda de memoria es un biestable y la dinámica, que cada celda está formada por un condensador y un transistor que actúa como interruptor. Aquí voy a hablar sobre la memoria estática y la dinámica, que la estática dice que se mantiene, o sea, la información o los datos cuando hay energía. También se le conoce como módulo de aumentación. Y por otra parte, la dinámica también, o sea, por las siglas, le conoce como DRAM, que en este caso, para que tenga, o sea, los datos, tiene que tener, o sea, tiene que actualizar varias veces para que pueda mantener, o sea, los datos, como dije. Y también en este solo requiere un chip y almacena más datos que la memoria es RAM, que quiere decir que, o sea, se utilizan más la memoria de RAM para la memoria principal. Aquí tengo, o sea, un cuadro de comparación sobre la memoria RAM estática y la dinámica. Pongo otro diapositivo ya. Ahí tenemos el cuadro de comparación de características. Tenemos tipo de celdas. En la memoria estática dice que utiliza celda de almacenamiento de carga fija,
En cambio, en la dinámica utiliza, o sea, almacenamiento con condensadores y transistores. En consumo de energía, en la estática generalmente, o sea, consume más energía. En cambio, en la dinámica consume menos energía. Y en cambio, en las actualizaciones de datos, la memoria estática, o sea, no es necesario actualización de datos. Y en la dinámica, en cambio, sí requiere actualización, o sea, periódica para mantener los datos. Y en la capacidad, la memoria estática, o sea, tiene a tener capacidades más bajo. Y en cambio, en la dinámica, o sea, puede tener capacidades más altos. Y en velocidades de acceso, o sea, la memoria RAM estática, o sea, tiende a ser más rápido. Y en cambio, en la dinámica es más lento. Y también tenemos por el costo, que en la estática suelen ser más costosas y en la dinámica generalmente son más económicas. Y en la complejidad del controlador, en la estática es menos complejo debido a la falta de actualización. En cambio, en la dinámica es más complejo debido a que necesita, o sea, actualizaciones periódicas. Ejemplo de uso en la memoria estática es la aplicación o sea, especializadas con caché y registros. En cambio, la dinámica ampliamente, o sea, ampliamente utilizado en sistemas informáticos para almacenamiento principal. En tamaño físico, podemos decir que la memoria estática es físicamente, o sea, más grande. En cambio, en la memoria dinámica, físicamente es más compacta. Y ahí tenemos otro, o sea, según el proceso de actualización o refresco de memoria, la memoria interna RAM se puede clasificar en DRAM por sus siglas Dynamic RAM, que dice que esta memoria es un tipo de tecnología de acceso aleatorio, RAM, o sea, basada en condensadores, los cuales, o sea, pierden su carga progresivamente, o sea, necesitando de un circuito dinámico de refresco que cada cierto periodo revisa dicha carga y la repone en un ciclo de refresco, que quiere decir que necesita como actualizar para poder tener los datos. En cambio, en el DRAM, por sus siglas se le conoce en inglés Six Choice RAM, que es una memoria de acceso aleatorio dinámico con una interfaz sincrónica con el bus del sistema que, o sea, transporta datos entre la CPU y el concentrador del controlador de memorias es DRAM. Tiene también una interfaz sincrónica, o sea, de respuesta rápida, que está sincronizada con el bus del sistema SRAM, espera la señal del reloj antes de responder a las entradas de control. Y también tenemos DDRAM, que en inglés se le dice doble DRAM, que, o sea, por las siglas en inglés, doble data RAM o doble velocidad de datos, que es una tecnología que, o sea, se presentó en el año 2000 como la siguiente generación a la SRAM y la DDRAM, que permite transferir datos al procesador tanto en el pulso como bajo en el alto de la señal de reloj, es decir, el doble por ciclo. O sea, utilizan ambos pulsos para transferir datos que hace que la memoria DDR sea mucho más rápido que una memoria SDRAM, que se utilizan un flanco de la señal reloj para transferir datos. Y también tenemos aquí, o sea, el DDR2, la memoria DDR2 se lanzó en el año 2003 y opera dos veces más rápidos que la DDR gracias a una señal de voz mejorada. Y también tenemos el DDR3, una memoria DDR3 es uno, o sea, de los tantos tipos de memoria RAM existentes en el mercado. Las siglas DDR3 significa Double Data Rate Tree. Dichas memorias RAM fueron, o sea, creadas y lanzadas al mercado por primera vez en el año 2008. De la sistema manera de su estructura, función y capacidad no son, o sea, muy diferentes a sus antecesores, también diseñados y fabricados por o sea, por el señor Bob Newman, además que fue posible, o sea, identificarles con el nombre memoria RAM DDR3. Y por último tenemos o sea, una comparación del SDR, DDR, DDR2 y DDR3 en imágenes, como podemos observar. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy el estudiante de Montaño Fausto y yo vengo a hablar sobre las memorias de tipo ROM.
Eh, Obviamente se basa en lo que es BIOS, cargadores Bootstrap y configuración SMOS. En el BIOS es una pequeña pieza de software alojada en la tarjeta madre de nuestro PC, cuya función es activar todos los controladores y las funciones necesarias para el correcto funcionamiento del PC. Se activa cada vez que encendemos la máquina. Al activarse, verifica el hardware instalando y su funcionamiento, dando la orden de encendido a cada periférico para que arranque el sistema de manera eficiente. Los cargadores Bootstrap debe estar ubicados en la memoria del computador. Luego se carga el programa de aplicación con sus respectivos datos. Debido a cargar el cargador en la respectiva memoria para así poder efectuar siguientes métodos. Configuración SMOS, es complementario en una pequeña cantidad de memoria en una placa base del equipo que almacena la configuración del sistema básico de entrada y salida. Es el software almacenado en el chip de memoria en la placa base. Instruye a la computadora sobre cómo realizar una serie de funciones básicas como el arranque y el control del teclado. La siguiente diapositiva. El, La autoprueba de encendido es un proceso de diagnóstico del sistema que lleva a cabo el BIOS inmediatamente después de encender la computadora. La función principal de esta prueba es ver si los componentes conectados están funcionando bien en la computadora. La siguiente diapositiva. La memoria ROM es una memoria que permite almacenar información a la que solo es posible acceder para consultar, no para editar. Esto significa que no puedes alterar los datos que contienen ni añadir nuevos. Por ello, la ROM es ideal para mantener los datos de una PC, como la hora, la cantidad de discos, la cantidad de RAM y otros parámetros. No se perderán al no tener corriente y tampoco es posible alterarla. La siguiente diapositiva. La memoria PROM, Programmable Read Only Memory, en sus siglas en inglés, que son también conocidas como memoria programable de una sola lectura, fueron lanzadas al mercado a finales de las décadas del 70, siendo una de sus principales características la forma en que tiene que llevarse a cabo en la programación. Es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible. La siguiente. La memoria EEE-PROM, chip de memoria ROM programable y no volátil. Esto es que guarda los datos en el caso de que la fuente de energía se apague y puede ser borrada y volver a ser usada por exposición a una fuente de luz ultravioleta. Eh, la siguiente diapositiva. La EEPROM puede ser borrada y programada con impulsos eléctricos, al ser una pieza que puede ser gestionarse por estos impulsos eléctricos, podemos realizar todas las operaciones de reprogramación sin tener que desconectarla. Más nuevo, no tiene datos almacenados en ella y debe ser primero configurados con un programador antes de ser usada. La siguiente diapositiva. Y bueno, ese es todo. Muchas gracias, profesor.